Buenas noches, mi nombre es Jessica Joana Páez Carrillo, estudiante de agronomía en el CEAR de La Hora Caldas. En esta ocasión les voy a presentar una actividad de microbiología de suelos, la cual corresponde a dar respuesta a dos preguntas. La primera es ¿cómo es el proceso de formación de nódulos de la mayoría de rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Entonces, como inicial, las rhizobias son unas bacterias fijadoras de nitrógeno, las cuales hacen una simbiosis con las plantas, en el cual ellas hacen una infección por medio de las raíces de la leguminosa y hacen una formación de nódulos radiculares en el cual estas bacterias fijan el nitrógeno gaseoso. Aquí voy a mostrar cómo es el proceso de la formación de estos nódulos. Entonces, el primer paso es el reconocimiento y la adición, el cual es en el reconocimiento mutuo de la planta y la bacteria, como socios adecuados para la adhesión de la bacteria a los pelos radiculares. Este proceso es mediado por medio de ricadecina. Ya de ahí pasa, acá se ve ya, desde aquí ya pasa a la segunda fase, que es la secreción de las moléculas de oligosacárido de señalización, el cual lo hacen unos factores NOD por medio de la bacteria. Ya pasa a la tercera, que es la invasión bacteriana del pelo radicular. A la cuarta es el traslado de la bacteria al cuerpo de la raíz a través de los filamentos de infección. La quinta es la formación de las células bacterianas, las cuales están modificadas por unas bacterias que se llaman bacteroides en el interior de las células vegetales para poder hacer el desarrollo del estado de fijación del nitrógeno gaseoso. En la sexta está la división celular continua de la planta y las bacterias. Con esta formación es donde se hacen los nódulos en la raíz. Entonces, todo este proceso que se hace, acá se muestra cómo estas rhizobias se van creando y se van formando y se van entrelazando y dividiendo para poder crear este nódulo. Entonces aquí es donde vemos que el pelito radicular está así. Entonces, a medida de que se va formando estos nódulos radiculares, ellos se van formando, se van enroscando hasta crear pues el nódulo. Para que este proceso también ocurra, hay una proteína que es muy importante para la formación de esto, la cual es la proteína leghemoglobina. Esta lo que hace es controlar el oxígeno. Lo que hace es que recircula entre las plantas de forma oxidada y reducida el férrico y el ferroso del hierro para mantener el bajo nivel del oxígeno. Esto es muy importante para poder que estos nódulos fijadores de nitrógeno se desarrollen en las raíces. Entonces, otro proceso muy importante es el de los factores NOD, los cuales son los que inducen el rizado del pelo radicular e indican la división celular para poder llevar finalmente la formación del nódulo. Entonces, en conclusión, vemos que las raíces de las leguminosas secretan compuestos orgánicos, los cuales estimulan el crecimiento de la comunidad microbiana de rhizobias. Entonces, si hay un grupo cruzado de inoculación adecuado,
Estas se adhieren a los pelos radiculares, los cuales son los que se extienden desde las raíces a las plantas. Ya después de esto de adherirse, una célula de rizobia penetra en el pelo radicular, la cual es la que se riza en respuesta a las sustancias secretadas por la bacteria. Ya después, la bacteria induce la formación de la planta en un tubo de celulosa que se llama el filamento de infección, el cual se extiende por el pelo de la raíz. Ya después de ser infectados por la rizobia, las células vegetales se dividen y continúan en una división celular de la planta para formar los nódulos. Aquí les muestro una variedad de rizobias. Acá se muestra ya los nódulos terminados y cómo se efectúan en las raíces de las plantas, de las leguminosas. Este proceso dura aproximadamente un mes, desde el inicio hasta la formación del nódulo. Aquí ya muestro una tabla donde se ven para diferentes especies de leguminosas diferentes rizobios, porque no todos infectan las mismas plantas ni las mismas familias. Entonces, esto es una tabla alusiva a ello. Entonces, para el beneficio que traigo una muestra donde se ve la diferencia de plantas que no tienen estas bacterias rizobias a comparación de las que sí tienen. Entonces, al lado izquierdo se ven las que no tienen estas bacterias fijadoras de nitrógeno, el cual se evidencia por la coloración de las hojas. Se ven que tienen deficiencia de nitrógeno. En el crecimiento también se ven más pequeñas, más opacas y menos, a comparación de las que sí contienen, que son las del lado derecho. Estas sí contienen estas bacterias de rizobio fijadoras de nitrógeno, el cual se ve una gran diferencia a comparación de las otras. Estas se ven más vigorosas, más bonitas, más grandes, más sanas. Entonces esta es como el beneficio que le traen. A la segunda pregunta es ¿en qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Entonces, las micorrizas principalmente es el mutualismo que hay entre plantas y hongos. Ya las micorrizas son hongos y las rizobios son bacterias. Entonces, la diferencia básica está entre que estas están en donde están situadas las hifas del hongo que crea la simbiosis, que es la unión entre la planta y el hongo. En las ectomicorrizas, las hifas del hongo no penetran las células situadas en la raíz de la planta. Estas se quedan recubriendo la planta, la superficie, y quedan entre los espacios de las células, y estas son visibles a simple vista, las cuales tienen una coloración blanquecina cubriendo la masa radicular. En cambio las endomicorrizas penetran el interior de las células de las raíces y estas no son visibles a simple vista. La bibliografía tomada fue del libro de Madigan. Este es el pantallazo de Turnitin, el pantallazo de Kahoot del quiz, y muchas gracias.